¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia, solo para descubrir que estabas completamente equivocado? Nadie en aquel elegante salón iluminado por candelabros de cristal imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Las copas de champán tintineaban, las risas flotaban en el aire, y la élite de la ciudad desfilaba con trajes impecables y vestidos de diseñador. Era la fiesta más exclusiva del año, y él estaba ahí, incómodo, rígido, mirando constantemente la puerta como si quisiera desaparecer. Adrián nunca llevaba a su esposa a ningún sitio. No a cenas, no a reuniones, y mucho menos a eventos como aquel. Siempre tenía una excusa: no es su ambiente, no se sentiría cómoda, es mejor así. Pero la verdad era mucho más cruel, se avergonzaba de ella. Clara no encajaba en su mundo de apariencias. Era sencilla, reservada, y prefería los libros a las conversaciones superficiales. Mientras las esposas de sus colegas hablaban de viajes a París y joyas costosas, Clara hablaba de arte, de historias, de emociones. Adrián pensaba que eso lo hacía ver inferior. Aquella noche, sin embargo, algo había cambiado. Solo será un rato, le había dicho él, evitando mirarla a los ojos. No hagas nada raro. Clara solo sonrió suavemente. Esa sonrisa tranquila que siempre lo desconcertaba. Ahora, en medio del lujo y las miradas críticas, Adrián se arrepentía de haberla traído. Sentía que todos la observaban, o peor, que lo juzgaban a él por estar con ella. Miró su reloj. 10 minutos más, se dijo. 10 minutos y se irían. Pero entonces, la puerta principal se abrió. El murmullo del salón se desvaneció poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Una figura apareció en el umbral, envuelta en una elegancia inesperada, con una presencia que no pedía atención, la reclamaba sin esfuerzo. Adrián frunció el ceño, confundido. No podía ser. Clara avanzaba con paso firme, llevando un vestido que él jamás había visto, perfectamente ajustado, con una caída impecable. Su cabello, antes recogido de manera simple, ahora caía en suaves ondas que enmarcaban su rostro. Pero no era el vestido, no era el peinado, era algo más. Era la seguridad. Las conversaciones se detuvieron. Algunas mujeres la miraban con asombro, otras con una incomodidad que no sabían disimular. Los hombres, por su parte, no podían apartar la mirada. Adrián sintió como su pecho se apretaba. «¿Clara?», murmuró, casi sin voz. Ella lo miró. Pero no como siempre. No con timidez, ni buscando aprobación. Lo miró como si, por primera vez, él fuera quien tenía que demostrar algo. «Llegué un poco tarde», dijo con calma. «Espero que no sea un problema». El silencio era absoluto. Uno de los empresarios más influyentes de la sala, conocido por su carácter frío e inaccesible, dio un paso al frente. «Señora», dijo, con una ligera inclinación de cabeza. «Es un honor tenerla aquí». Adrián abrió los ojos, incrédulo. Ese hombre jamás saludaba a nadie así. Clara sonrió levemente, agradeciendo el gesto, y en cuestión de segundos, varias personas comenzaron a acercarse a ella. Preguntas, elogios, interés genuino. Era como si, de pronto, todos hubieran descubierto algo que él nunca quiso ver. Adrián quedó atrás, invisible en su propio mundo. Y mientras observaba cómo su esposa se movía con una naturalidad que desafiaba todo lo que él creía saber sobre ella, una sensación incómoda comenzó a crecer en su interior. No era vergüenza. Era algo mucho peor. Porque en ese instante comprendió que no era Clara quien no encajaba en su mundo. Era él quien jamás había estado a su altura. Y justo cuando pensaba que ya no podía sentirse más pequeño, escuchó a alguien decir algo que hizo que su sangre se helara. ¿Sabes quién es ella realmente? Porque si lo supieras, no la habrías escondido todos estos años. ¿Sabes quién es ella realmente? Porque si lo supieras, no la habrías escondido todos estos años. Adrián sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme. Giró lentamente hacia el hombre que había hablado, un viejo conocido del círculo empresarial, alguien que no solía bromear ni exagerar. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando mantener la compostura. El hombre lo observó con una mezcla de sorpresa y lástima. Así que es verdad, no tienes idea.
Adrián apretó la mandíbula, incómodo. Mientras tanto, a unos metros, Clara conversaba con una naturalidad sorprendente. No parecía fuera de lugar, al contrario, parecía el centro invisible alrededor del cual todo comenzaba a girar. Tu esposa, continuó el hombre en voz baja, ha estado trabajando en proyectos culturales durante años. Fundaciones, restauración de arte, colaboraciones internacionales, incluso rechazó premios importantes. Adrián parpadeó. Eso no puede ser, ella nunca me dijo. El hombre soltó una leve risa seca. ¿Por qué nunca preguntaste? Las palabras cayeron como un golpe directo. Adrián abrió la boca, pero no encontró nada que decir. Recordó todas esas veces en que Clara intentó contarle algo sobre su día, sobre las personas que conocía, sobre los lugares a los que iba, y como él, distraído o desinteresado, cambiaba de tema o simplemente asentía sin escuchar realmente. Una incomodidad profunda comenzó a crecer en su pecho. En ese momento, un grupo de personas rodeó a Clara. Entre ellas, una mujer elegante, conocida por ser crítica y difícil de impresionar, la miraba con admiración. No puedo creer que seas tú, decía la mujer. He leído sobre tu trabajo en la restauración del museo en Florencia. Fue extraordinario. Adrián sintió un vacío en el estómago. Florencia. Clara le había mencionado ese viaje. Él pensó que era una simple visita turística. Clara inclinó la cabeza con humildad. Fue un esfuerzo de equipo, respondió con suavidad. Solo hice lo que creí correcto. Pero su voz, su tono, no era el de alguien inseguro. Era el de alguien que sabía exactamente quién era. Y Adrián nunca lo había visto. De pronto, alguien pidió silencio. Uno de los organizadores de la fiesta subió a una pequeña tarima, sosteniendo una copa. Damas y caballeros, anunció, esta noche tenemos el privilegio inesperado de contar con la presencia de alguien muy especial. Adrián sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. No. No podía ser. Una mujer cuya labor ha impactado comunidades enteras, cuya discreción ha sido tan grande como su talento. ¿Clare? El nombre resonó en todo el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Adrián se quedó paralizado. Clara dudó por un segundo, como si considerara desaparecer entre la multitud. Pero entonces respiró profundamente y dio un paso al frente. Cada paso que daba parecía romper algo dentro de Adrián. La vio subir a la tarima. La vio aceptar la copa. La vio mirar a todos, sin miedo. No esperaba esto, comenzó, con una voz clara y firme. Siempre he creído que el trabajo habla por sí solo, sin necesidad de reconocimiento. Hubo un murmullo de aprobación. Pero si estoy aquí esta noche, hizo una pausa, y por un instante, sus ojos buscaron a Adrián entre la multitud, es porque durante mucho tiempo olvidé algo importante. El silencio se volvió absoluto. Adrián sintió que el aire le faltaba. Olvidé que esconderse también es una forma de desaparecer. Y nadie debería sentirse así, ni siquiera por amor. Esas palabras lo atravesaron. No hubo reproche en su tono. No hubo rabia. Pero eso lo hizo aún más doloroso. Porque era verdad. Clara bajó la mirada un instante, como si recogiera fuerzas, y luego continuó. Todos merecemos ser vistos por quienes dicen querernos. Adrián sintió un nudo en la garganta. Quiso moverse, acercarse, decir algo, pero su cuerpo no respondía. Alrededor, la gente asentía, algunos conmovidos, otros claramente impresionados. Pero para Adrián, todo se había reducido a un único punto, ella. La mujer que creyó conocer. La mujer que ignoró. La mujer que ahora, parecía inalcanzable. Cuando Clara terminó de hablar, el aplauso fue inmediato, fuerte, sincero. No era cortesía, era admiración real. Ella bajó de la tarima con la misma calma con la que había subido. Varias personas se acercaron a felicitarla, pero ella parecía buscar algo más. O a alguien. Adrián finalmente logró dar un paso hacia adelante. Luego otro. Sentía las miradas, los susurros, pero ya no le importaba. Cuando estuvo frente a ella, por un momento ninguno de los dos habló. El ruido del salón volvió poco a poco, como si el mundo retomara su curso. Clara,
dijo él finalmente, con la voz quebrada, yo. Pero las palabras no salían. Por primera vez en su vida, Adrián no sabía cómo defenderse, cómo justificarse, cómo esconder su verdad. Porque no había excusa suficiente. Clara lo observó en silencio. Y en su mirada ya no había esa necesidad de aprobación que él recordaba. Había algo distinto. Algo que lo asustó más que cualquier reproche. Indiferencia, mezclada con una paz que no lo incluía. No tienes que decir nada, dijo ella suavemente. Pero esas palabras no lo aliviaron. Lo destruyeron. Porque en ese instante entendió que el problema ya no era lo que él pudiera decir, sino todo lo que nunca dijo cuando aún importaba. Adrián sintió que el eco de esas palabras se quedaba suspendido entre ellos, como una puerta que se cerraba sin hacer ruido, pero para siempre. Intentó hablar de nuevo, pero Clara ya había desviado la mirada. No con desprecio, sino con una serenidad que lo hacía sentirse aún más pequeño. Era como si, por fin, hubiera dejado de esperar algo de él. Clara, por favor, logró decir, dando un paso más cerca. Yo no sabía. Ella soltó una leve exhalación, casi imperceptible, y negó con la cabeza. Ese es exactamente el problema, Adrián. No hubo enojo en su voz. Solo una verdad simple, directa, imposible de discutir. Alrededor, la música comenzó a subir de nuevo, como si el evento intentara recuperar su ritmo. Las conversaciones regresaron, pero aún había miradas curiosas dirigidas hacia ellos. Sin embargo, por primera vez, Adrián no pensaba en lo que los demás veían. Pensaba en todo lo que él nunca vio. Siempre estuve ahí, continuó Clara, con una calma que dolía más que cualquier grito. Hablándote, intentando compartir contigo mi mundo, pero tú ya habías decidido quién era yo. Adrián sintió un peso en el pecho. Recordó cada momento en el que la interrumpió, cada vez que asumió que lo que ella hacía no era importante, cada ocasión en la que prefirió escuchar a otros antes que a su propia esposa. Pensé que, comenzó él, pero se detuvo. ¿Qué había pensado realmente? ¿Que ella no era suficiente? ¿Que él era mejor? Las palabras se desmoronaron antes de tomar forma. Clara lo miró por última vez, y en sus ojos había una claridad que antes no estaba. No es que no supieras, Adrián, dijo suavemente. Es que nunca te interesó saber. Esa frase lo dejó sin aire. Porque era cierta. Y no había forma de negarlo. Un silencio pesado cayó entre ellos. Pero esta vez no era incómodo, era definitivo. En ese momento, alguien se acercó a Clara. Un hombre mayor, elegante, con una presencia respetada. Le habló con entusiasmo sobre un proyecto, algo sobre una exposición internacional, una colaboración importante. Clara escuchó con atención, hizo preguntas, aportó ideas. Su rostro se iluminó de una manera que Adrián nunca había notado. O quizás, nunca quiso notar. Él permaneció ahí, a unos pasos, completamente fuera de ese mundo. Por primera vez, entendió lo que ella había sentido durante años. Ser invisible. Intentó acercarse de nuevo, pero algo dentro de él lo detuvo. No era miedo, era la certeza de que ya no tenía derecho a interrumpir ese momento. Clara ya no le pertenecía de la forma en que él siempre había asumido. Nunca lo hizo realmente. La noche continuó, pero para Adrián todo se volvió borroso. Las risas, la música, las conversaciones, todo parecía distante. Como si estuviera observando su propia vida desde afuera. Y en el centro de todo, Clara. No como su esposa, sino como alguien completamente independiente de él. En un momento, ella rió. Una risa suave, genuina. Adrián se dio cuenta de algo que lo golpeó con fuerza. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba reír así con él. Quizás, nunca lo hizo. El evento comenzó a acercarse a su fin. Algunas personas se despedían, otras intercambiaban contactos. La energía cambiaba lentamente. Adrián vio cómo Clara agradecía a varios asistentes, cómo se despedía con elegancia, con seguridad. No había duda, no había inseguridad. Era como si siempre hubiera sido así. Y él, simplemente nunca la dejó serlo. Finalmente, sus miradas se cruzaron una vez más. Esta vez,
fue Adrián quien no pudo sostenerla por mucho tiempo. ¿Nos vamos?, preguntó él, casi en un susurro. Pero en el fondo, sabía que esa pregunta ya no tenía el mismo significado. Clara lo observó unos segundos. Yo me quedaré un poco más, respondió con tranquilidad. Hay personas con las que necesito hablar. Adrián asintió lentamente. Claro. Por supuesto. ¿Por qué habría de irse ahora? Está bien, murmuró, sin saber qué más decir. Se dio la vuelta, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró como antes. Porque ahora, él era el que no destacaba. Al llegar a la salida, se detuvo un instante. Algo dentro de él quería voltear, correr hacia ella, pedirle otra oportunidad, prometer que cambiaría, que la escucharía, que la vería de verdad. Pero otra parte, más honesta, sabía que no era tan simple. Porque no se trataba de una disculpa. Se trataba de años. Años de indiferencia. Años de silencio. Años de no mirar. Y algunas cosas no se arreglan en una noche. Apretó los puños y salió del salón. El aire frío de la noche lo golpeó de inmediato, pero no fue suficiente para despejar su mente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente solo. No porque Clara no estuviera con él, sino porque nunca realmente estuvo a su lado como él creía. Mientras caminaba sin rumbo, una pregunta comenzó a repetirse en su cabeza, una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Si Clara siempre fue así, fuerte, brillante, admirable. Entonces, ¿quién había sido el todo este tiempo? Y más importante aún, ¿por qué tuvo que perderla para finalmente empezar a verla? El sonido de sus propios pasos sobre la acera vacía se volvió insoportablemente claro. Cada eco parecía repetirle lo mismo, tarde, tarde, tarde. Adrián se detuvo bajo una farola. La luz amarilla dibujaba sombras duras en su rostro, marcando un cansancio que no era físico. Cerró los ojos un instante, pero las imágenes no desaparecieron. Clara hablando con seguridad. Clara siendo admirada. Clara, siendo vista. Y él, ausente en todos esos momentos. Sacó su teléfono por reflejo. Su primer impulso fue llamarla. Decir algo, cualquier cosa. Pero su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. ¿Qué iba a decir? Lo siento, no cubría años. No sabía, ya no era válido. Te amo, sonaba vacío incluso en su mente. Bajó lentamente el teléfono. Por primera vez, no buscó una solución rápida. No intentó arreglarlo todo con palabras apresuradas. Porque en el fondo entendía algo que antes nunca había considerado. Clara no necesitaba que él hablara. Necesitaba que él hubiera escuchado, cuando aún importaba. Mientras tanto, dentro del salón, Clara permanecía de pie cerca de una mesa, conversando con un pequeño grupo. Pero su sonrisa, aunque educada, ya no era la misma de hace unos minutos. Había algo diferente ahora. Una calma más profunda, pero también una distancia. Una de las mujeres a su lado, elegante y observadora, inclinó ligeramente la cabeza. Eres impresionante, le dijo con sinceridad. Pero, si no te molesta que lo diga, parece que acabas de cerrar una puerta importante. Clara no respondió de inmediato. Tomó su copa con suavidad, observando el reflejo de las luces en el cristal. No la cerré hoy, dijo finalmente. Solo dejé de intentar mantenerla abierta sola. La mujer asintió, como si entendiera más de lo que decía. Clara respiró hondo. Por dentro, no era fácil. No era liberador en el sentido simple que muchos imaginarían. Había recuerdos, momentos pequeños, detalles que aún dolían. Porque ella se había amado. Había esperado. Había creído. Pero también había aprendido, lentamente, en silencio, que el amor no puede sostenerse cuando solo una persona lo cuida. Y esa noche, algo cambió. No por el vestido. No por la atención. No por el reconocimiento. Sino porque, por primera vez, dejó de hacerse pequeña para caber en la idea que alguien más tenía de ella. Mientras tanto, Adrián seguía caminando, sin notar realmente hacia dónde iba. Las calles estaban casi vacías,
y el ruido lejano de la ciudad apenas lo alcanzaba. Se detuvo frente a una vitrina cerrada. Su reflejo lo miró de vuelta. Pero no vio al hombre seguro que creía ser. Vio a alguien que había construido su vida sobre apariencias, mientras ignoraba lo único real que tenía. Apoyó una mano contra el cristal. ¿Qué hice?, susurró, casi sin voz. Y esta vez, no era una pregunta retórica. Era un reconocimiento. Recordó la primera vez que conoció a Clara. Su sencillez le pareció encantadora al inicio. Su forma de ver el mundo, diferente, incluso interesante. Pero con el tiempo, dejó de valorarlo. Porque no encajaba con lo que él quería mostrar. Y en ese proceso, no solo la silenció a ella. Se volvió superficial él mismo. La ironía lo golpeó con fuerza. Pasó años intentando impresionar a personas que, esa misma noche, habían admirado a Clara, no por lo que aparentaba, sino por lo que era. Y él nunca se detuvo a descubrirlo. Un coche pasó a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Parpadeó, como si despertara de un largo sueño. Pero no era un sueño. Era la realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Regresó lentamente hacia el lugar del evento, pero no entró. Se quedó al otro lado de la calle, mirando las luces desde lejos. No sabía qué esperaba. ¿Que ella saliera? ¿Que todo volviera a ser como antes? No. En el fondo, sabía que el como antes ya no existía. Pasaron varios minutos. Quizás más. Hasta que finalmente, las puertas se abrieron y algunas personas comenzaron a salir. Risas, despedidas, promesas de volver a verse. Adrián buscó su rostro entre la multitud. Y entonces la vio. Clara salió acompañada, pero no sola. Varias personas caminaban con ella, aún conversando, aún interesados en cada palabra que decía. Pero lo que más llamó su atención, fue su expresión. No estaba buscando a nadie. No estaba esperando. Simplemente, estaba avanzando. Adrián dio un paso al frente, casi por instinto. Clara, llamó, esta vez con más firmeza. Ella se detuvo. El grupo también. Todos lo miraron por un instante, pero Clara levantó ligeramente la mano, indicando que estaba bien. Se acercó unos pasos hacia él. Había distancia entre ellos. No solo física. ¿Sí?, preguntó con calma. Adrián tragó saliva. Ese simple sí contenía más barreras que cualquier discusión. Yo, empezó, pero se detuvo. Esta vez no quería hablar por impulso. No quería decir lo primero que saliera. Quería hacerlo bien. Pero no sabía cómo. Clara esperó unos segundos. Luego, al ver que él no continuaba, asintió levemente. Cuídate, Adrián, dijo con suavidad. No era un adiós dramático. No era un cierre con lágrimas. Era algo mucho más definitivo. Y cuando comenzó a darse la vuelta otra vez, algo dentro de él finalmente se rompió. No sé cómo arreglarlo, dijo de golpe. Clara se detuvo, pero no giró de inmediato. El silencio entre ellos se volvió denso. Pero quiero aprender, añadió, con la voz cargada de algo nuevo. Si es que, todavía hay algo que pueda hacer. Ahora sí, Clara giró lentamente. Lo miró. Y por primera vez en toda la noche. No había indiferencia en sus ojos. Pero tampoco era esperanza. Era algo mucho más complejo, algo que no se construye en un instante ni se recupera con palabras bien intencionadas. Clara lo observó en silencio, como si evaluara no lo que decía, sino lo que realmente había detrás de esas palabras. Adrián sintió esa mirada como un espejo imposible de evitar. Por primera vez, no estaba tratando de convencerla. Estaba siendo honesto, incluso en su incertidumbre. Aprender, repitió ella suavemente, como si probara el peso de esa palabra. Eso toma tiempo, Adrián. Él asintió, sin intentar interrumpirla. Y no es algo que se diga, continuó Clara. Es algo que se demuestra, en silencio, en acciones, en decisiones que nadie aplaude. Cada palabra era firme, pero no cruel. Era la verdad, sin adornos.
Lo sé, respondió él, bajando la mirada por un momento. O al menos, estoy empezando a entenderlo. Clara lo observó unos segundos más. El bullicio alrededor parecía desvanecerse otra vez, como si el mundo supiera que ese instante no necesitaba ruido. Durante mucho tiempo, dijo ella finalmente, esperé que cambiaras. Que me vieras. Que me escucharas sin que tuviera que pedirlo. Adrián sintió un nudo en la garganta. Y en ese proceso, me olvidé de mí misma. Eso dolió más que cualquier reproche. Porque no solo había fallado como esposo. Había sido la razón por la que ella dejó de ser quien era. Clara respiró hondo, pero no parecía débil. Al contrario, había una fuerza tranquila en cada uno de sus gestos. Esta noche no cambió quién soy, añadió. Solo me recordó que nunca debí esconderme. Adrián levantó la mirada lentamente. Ni por nadie. El mensaje era claro. Ni siquiera por él. Un silencio profundo se instaló entre ambos. Pero esta vez no era incómodo. Era necesario. Adrián entendió algo en ese momento. Algo que no podía ignorar ni suavizar. No se trataba de recuperarla con promesas. Se trataba de convertirse en alguien digno de estar a su lado, incluso si eso ya no significaba estar juntos. No te voy a pedir que te quedes, dijo finalmente, con una calma que ni él mismo reconocía. Porque sé que no tengo derecho. Clara no respondió, pero no apartó la mirada. Pero sí quiero que sepas algo, continuó él. No quiero cambiar para que vuelvas. Quiero cambiar porque, por primera vez, veo lo que fui. Sus palabras no eran perfectas. No eran grandiosas. Pero eran reales. ¿Y eso? Clara lo notó. El grupo que la esperaba a unos metros comenzó a moverse ligeramente, dándole espacio, respetando el momento sin intervenir. A veces, dijo Clara después de unos segundos, las personas cambian cuando ya es tarde para la relación, pero no para ellas mismas. Adrián asintió. Y por primera vez, esa idea no le pareció injusta. Le pareció necesaria. Entonces, hazlo, añadió ella, con una suavidad firme. Cambia. Crece. Aprende a ver, no solo a mirar. Cada palabra se sentía como una guía, pero también como una despedida. No por mí. Eso fue lo más difícil de escuchar. Hazlo por quien quieras ser, cuando nadie esté observando. Adrián sintió que algo dentro de él, roto durante años, comenzaba a reorganizarse. No a sanar completamente. Pero sí a despertar. Clara dio un paso atrás. No como alguien que huye. Sino como alguien que ya no necesita quedarse. Adiós, Adrián. Esta vez sí fue un adiós. No definitivo en el sentido dramático de nunca volver a verse. Sino definitivo en lo que eran hasta ese momento. Él no intentó detenerla. No porque no quisiera. Sino porque entendió que el amor no es retener. Es respetar, incluso cuando duele. Clara se dio la vuelta y caminó hacia el grupo que la esperaba. Pero ahora no era solo parte de ese mundo. Era alguien que lo definía. Segura. Visible. Libre. Adrián se quedó ahí, inmóvil, observándola desaparecer entre las luces de la noche. Y aunque el vacío en su pecho era profundo, ya no era confuso. Era claro. Dolorosamente claro. Por primera vez en su vida, entendía el valor de lo que había perdido. Pero también, por primera vez, entendía el valor de cambiar. No hubo música dramática. No hubo un final perfecto. Solo un hombre, de pie bajo la noche, enfrentando la versión más honesta de sí mismo. Y una mujer, que finalmente dejó de esperar ser vista. Porque aprendió a brillar sin permiso. El mundo siguió girando. Las luces de la ciudad no se apagaron. La vida no se detuvo. Pero algo invisible había cambiado para siempre. Porque a veces, las historias de amor no terminan con dos personas juntas. Sino con dos personas que, finalmente, aprenden quiénes son. Y en ese aprendizaje, encuentran algo más poderoso que el amor que tuvieron. La verdad que nunca quisieron ver.
Y mientras Adrián daba el primer paso en una dirección incierta, sin saber qué vendría después. Por primera vez, no caminaba para impresionar a nadie. Caminaba para no volver a ser el hombre que alguna vez se avergonzó. De la mujer más extraordinaria que había tenido a su lado.